¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Lo Blanco y lo Oscuro del Derecho. Como siempre, los saluda su presentador, el licenciado Abelardo Parra Figueroa de Pargón Abogados. Hoy, la verdad es que por motivos personales no nos acompaña nuestro copresentador José Álvarez Valverde, que es representante de su propia firma legal, pero pues ya saben que siempre aquí, con todo el profesionalismo del mundo, pues estamos obligados a hacerles llegar el mensaje de una manera cálida y sencilla. Hoy nos acompaña nuestro amigo Fernando José Oropeza Romero. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, el tema que vamos a tocar hoy es un tema que es muy sensible. A mí se me hace muy interesante, que es los retos actuales en la impartición de justicia. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. No, hombre, gracias a ti y gracias a todo tu auditorio por permitirnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a empezar de lleno con un tema que se nos hace a nosotros, por ejemplo, como litigantes, y a la sociedad también muy relevante, el tema de la temporalidad de los asuntos jurídicos, hablando en el sentido específico de la lentitud en que a veces un trámite se alarga en los tribunales. ¿Cuál crees que sea el motivo y sobre todo también qué consideras que pudiese ser una solución al problema de la lentitud en el aparato jurisdiccional? Bueno, en mi experiencia, me parece que, entre otros, hay dos factores importantes que se deben de considerar para agilizar los procedimientos judiciales. Claro, depende de la competencia de cada órgano jurisdiccional, es decir, del tipo de asuntos que se tramiten ante cada tribunal. El primer factor es un factor de enfoque de los problemas jurídicos, enfoque del derecho. Los operadores jurídicos, las operadoras jurídicas, las juezas, los jueces, las personas juzgadoras de los órganos jurisdiccionales, me parece que debemos hacer que el derecho sea algo menos formal y más útil. ¿A qué voy con esto? Cuando fui juez especializado en materia familiar, me enfrenté con el problema del gran número de asuntos que se tramitan en esta clase de juzgados especializados en materia familiar. Y eso me llevó a identificar el problema que existía al tramitar tantos asuntos. Cuando tú tramitas tantos asuntos, siendo el mismo personal siempre, y cuando tienes poco personal, cuando somos pocos de personal en un juzgado, entiéndase cualquier servidor público del juzgado, desde la persona juzgadora hasta los oficiales, pasando por actuarios y secretarios, o secretarias y actuarios, y las oficiales incluso, te das cuenta de que tienes que hacer algo por que no se genere un cuello de botella al tramitar tantos asuntos. Y te voy a poner algunos ejemplos de cómo en mi posición pude hacer que el derecho fuera algo menos formal y más útil. En los juzgados en materia familiar se llevan a cabo unos procedimientos que se llaman cambios de nombre. Se tramitan en vía de jurisdicción voluntaria, es decir, no hay una controversia, simplemente es una solicitud que hacen las personas que quieren cambiarse su nombre o alguno de sus nombres, y por disposición de la ley lo tienen que hacer por regla general ante un juzgado, o lo pueden hacer incluso en sede notarial, es decir, ante un notario. Sí. Pero la mayor parte de los asuntos se tramitan en los juzgados. La ley establece un procedimiento en el que se presenta la solicitud por escrito, el juzgado tiene que acordar esa solicitud también por escrito y manda a hacer una publicación de dictos. Publicación de dictos que la ley establece que se tiene que hacer en la Gaceta Oficial del Estado. Lo que implica a todas las personas del Estado de Veracruz a ir a Jalapa a pedir que se haga esta publicación de dictos, que tiene un costo además. Sí. Después de que se hace la publicación de dictos, hay que esperar un determinado número de días para ver si alguien se puede oponer a esta solicitud de cambio de nombre de la persona, y posteriormente, si nadie se opone, el juez se pronuncia y autoriza el cambio de nombre. Es el procedimiento estándar que está establecido en la ley. Yo llegué a la conclusión de que este procedimiento establecido en la ley para el cambio de nombre tenía un defecto constitucional, es decir, una de las normas que establece
cambio de nombre, procedimiento de cambio de nombre, me parecía que se convertía en una formalidad que era excesiva para que se autorizara el cambio de nombre de las personas. El nombre es un atributo de la persona, como tu domicilio es un atributo de la persona, tu nacionalidad es un atributo de la persona, y otros tantos atributos de la persona. Llegué a la conclusión de que para cambiarse el nombre era excesivo que se pidiera la publicación de edictos. Me cuestioné, ¿qué fin tiene que se publiquen edictos? Y había dos argumentos por los cuales se justificaba, en principio, la publicación de edictos. El primer argumento era que con la publicación de edictos se daba la oportunidad de que todas las personas supieran que una persona se iba a cambiar de un nombre a otro a fin de que no evadiera sus responsabilidades. Sin embargo, este argumento, la propia ley da la solución, por lo cual este argumento no puede servir para sostener la publicación de edictos. ¿Por qué? Porque la ley dice que aunque te cambies el nombre, no quedas eximido de cumplir con las obligaciones que contrajiste con el anterior nombre, ¿no? Entonces, ese argumento no puede sostener, no puede justificar la publicación de edictos. El segundo argumento era que alguien pudiera oponerse por homonimia, es decir, alguna persona pudiera verse afectada porque tú te cambies el nombre y entonces quedaras con un nombre igual al de la otra persona. Este argumento se basa en una regla del Código Civil que permite que haya juicios por homonimias en cambios cuando hay un cambio de nombre. Sin embargo, este argumento, desde mi particular punto de vista, tampoco se sostiene, porque al final del día, si tú te llegas a llamar igual que otra persona, no significa que sean la misma persona, porque hay otros atributos de tu personalidad que te distinguen de ella. Sí, claro. Entonces, esa formalidad del derecho era excesiva. Yo lo que hice fue quitar esa formalidad, porque aunque estuviera en la ley, para mí era violatoria de derechos humanos. Transgredía el derecho de humano de acceso a la justicia pronta y expedita. Es decir, de manera rápida y sin obstáculos. Sí, claro. La publicación de edictos se convertía en un obstáculo. Yo pregunto, ¿quién de nosotros, para tener nuestro nombre el que nos pusieron al nacer, ante el registro civil, ¿quién de nosotros tuvo que publicar un edicto para saber si nos podíamos llamar Abelardo o Fernando? Esa es muy buena, sí, claro. Entonces, me parece que tenemos que interpretar, las personas que somos operadoras jurídicas en los tribunales, tenemos que encontrar la manera de interpretar las normas de tal forma que nos permita quitar formalidades y hacer de los procedimientos algo útil. Las personas van a los tribunales a resolver sus problemas, no a que les demos más problemas para resolver sus problemas. Sí, así es, sí. Eso es un absurdo, ¿no? Otro ejemplo, en los juzgados familiares se llevan procedimientos de jurisdicción voluntaria, es decir, estos mismos procedimientos que no hay controversia, no hay una pelea jurídica, para que se declare que una persona dependió de otra. ¿Por qué? Porque hay trámites administrativos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, ante el ISSSTE, ante instituciones de seguridad social, que para poder obtener una pensión, ya sea una de viudez, una de orfandad, se requiere de una declaración de un juez en el sentido de que el trabajador, la persona, el beneficiario, dependía económicamente del trabajador que falleció y que por esa relación de trabajo dejó este derecho de seguridad social a la pensión de orfandad o a la pensión de viudez. Sí. Ese procedimiento de jurisdicción voluntaria básicamente se tramita en términos de ley con la presentación de un escrito en donde se solicita al juez que se haga esa declaratoria, se ofrecen testigos, los tribunales admiten por escrito, esto es decir, autorizan el trámite, señalan una fecha de audiencia, que esa fecha de audiencia, como sabrás, dependerá de la agenda del tribunal. Así es, sí. Como les dije en un principio, hay muchos asuntos. Y después, una vez cuando se señala fecha de audiencia, se celebra la audiencia en presencia del Ministerio Público, del fiscal, la persona fiscal o la persona agente del Ministerio Público, quien en representación de la sociedad acude a este tipo de diligencias. Y bueno, se interroga a los testigos. Una vez interrogados a los testigos, se da vista a la persona fiscal o a la persona del Ministerio Público. Es decir, se le pone
literalmente a vista el expediente para que manifieste su opinión jurídica sobre si está de acuerdo o no está de acuerdo con que se declare la dependencia económica. Hecho esto, ya pasa el asunto a la persona juzgadora y la persona juzgadora decide si declara o no el hecho de que una persona dependía de otra, que ya falleció. Sí, claro. ¿No? Pero todo esto, así como los cambios de nombre, este procedimiento se puede llevar medio año, un año y medio, 2 años. Porque hay cargas excesivas en los tribunales. ¿Qué es lo que yo hice? Yo tramitaba tanto el cambio de nombre como la jurisdicción voluntaria de dependencia económica para acreditar dependencia económica en un solo día. Las personas podían, en el cambio de nombre, podían ir a las 9 de la mañana y a las 12 del día ya tenían su resolución donde yo autorizaba los cambios de nombre. ¿Por qué? Porque para mí, en el cambio de nombre, que fue lo que expliqué al principio, bastaba la voluntad de una persona de cambiarse su nombre en ejercicio de su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Hay muchas personas que se llaman Fernando, ¿no? Pero toda su vida le han dicho Armando. O Nando, a lo mejor nada más. Y así se quiere llamar porque así lo han identificado toda su vida, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual se lo tenemos que impedir? Sí, me queda claro, ¿no? Que pues no hay ninguna justificación lógica para que el aparato jurisdiccional le niegue esa solicitud. Y mucho menos para que le ponga formalismos excesivos, ¿no? Sí, no quisiera tampoco sonar ahí tan radical, pero siendo completamente honestos, no encuentro tampoco una justificación objetiva del por qué se determine que sea a través de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado, si haciendo, por ejemplo, un sondeo particular, hacia excesivo, ¿qué tanta persona en realidad observa los edictos publicados en la Gaceta? ¿No? Eso es otro punto que tiene que ver con la realidad, amigo. Yo en todo el tiempo que estuve ejerciendo como juez del Poder Judicial del Estado nunca vi una sola oposición en aquellos asuntos en donde observé que se hacía el procedimiento en términos de ley, es decir, en términos estrictamente legales sin hacer esta inaplicación de la norma que yo hacía. Ahora, en los procedimientos de dependencia económica, ¿qué era lo que yo hacía? Las personas iban, ya sabían que las personas podían ir a mi juzgado, al juzgado de mi cargo, y presentaban a sus testigos. En ese momento se admitía la resolución, se abría la audiencia, se le tomaba declaración a los testigos y en ese mismo momento la fiscal atendía el tema, si es que se encontraba, para que diera su opinión jurídica y yo resolvía. ¿Qué pasaba si la fiscal no estaba? Porque es una fiscal adscrita, no pertenecía al Poder Judicial. Yo cuando me tuve la oportunidad de abrir ese juzgado, le dije a la persona fiscal que yo estaba en condiciones de ponerle un escritorio con una computadora para que pudiera atender las audiencias del juzgado al cual estaba adscrita. Por regla general, los fiscales están en sus oficinas, aunque estén adscritos, pero están en sus oficinas y les llevan a notificar los asuntos para que emitan su opinión jurídica. Y yo le dije, a ver, hay una clase de procedimientos en donde, si bien es cierto, la ley establece que se debe dar vista a la Fiscalía o al Ministerio Público, debe entenderse de acuerdo a la naturaleza del asunto. ¿Por qué? Porque la Fiscalía, el Ministerio Público es la representación social, de tal suerte que hay que darle vista en aquellos casos que sean de orden público e interés social. Sí, claro. Yo te pregunto, Adelardo, ¿qué interés puede tener la sociedad en que se declare la dependencia de una persona respecto de otra? Pues directamente ninguno. O sea, al final de cuentas es una cuestión que le compete directamente al viudo o huérfano de cobrar un dinero que de por sí tiene derecho a haber generado por haber sido hijo o pareja de... Pero además, amigo, ahí no se está definiendo si tiene derecho a cobrar así o no. Es cierto, todavía. Lo único que se está diciendo es si dependía o no dependía económicamente de él. Es cierto, correcto, sí, yo me estaba adelantando. Y si los testigos no dan la información que revele objetividad en su testimonio, en su declaración, y que revele que dependía económicamente o no, pues la persona juzgadora va a negar. Sí, claro. Pero si los testigos son objetivos, si los testigos dan información suficiente y relevante y además acredita con documentos esa dependencia económica, el juez va a autorizar la dependencia económica, va a declarar que la dependencia económica. Además, el hecho de que lo haga, incluso, no perjudica el derecho de terceros, porque aún suponiendo que los llegara a perjudicar,
el tercero siempre tiene la oportunidad, sí, claro, de hacer valer su de impugnar, derecho. de oponerse. Tanto en la jurisdicción voluntaria como en el proceso ya de cobro de pensión, ¿no? Pero recordemos que este procedimiento se tramita ante la institución de seguridad social. Con nosotros no. Así es. En los juzgados nada más se tramita eso. Y bueno, pues aquí te tengo esos dos ejemplos. Sirven para demostrar o justificar que se pueda hacer del derecho algo menos formal y más útil. Déjame ponerte otro, amigo. En pandemia. Y por cierto, por esto fui criticado incluso por muchos homólogos. Ok, a ver. Llega la pandemia y a mí pues al igual que a todos los demás nos sorprende, aunque ya veníamos, por lo menos yo, ya venía de alguna manera informándome sobre ella y sobre sus efectos y consecuencias. Cuando llega la pandemia y se hace la declaratoria general de emergencia sanitaria, yo para ese entonces yo ya había leído el Reglamento Sanitario Internacional. Un documento internacional que sí rige al Estado mexicano y que se relaciona con la Ley General de Salud. Además, para esa época, inmediatamente después de que se hace la declaratoria, ya había una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las cuestiones judiciales ante la pandemia. ¿Qué pasó? Se paralizó todo el país. El Poder Judicial de la Federación emitió acuerdos y empezó con la justicia en línea. En línea, así es, sí. Y fue un gran avance, pero los poderes judiciales de los estados no. Y cuando ya llegaba este momento de tomar decisiones, muchos de los consejos de la judicatura paulatinamente fueron generándolas. Pero yo no podía esperar eso. En ejercicio de mi independencia judicial, empecé a tramitar asuntos con videoconferencias en Zoom, jurisdicciones voluntarias, asuntos en donde las partes, las dos manifestaban que querían continuar y que se celebraran sus audiencias en línea. Sí, fue algo... ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuál fue la crítica? Una de las críticas. La crítica venía de una formalidad. Señor, ¿pero cómo va a levantar el acta? Pues como la levanto siempre. Cuando las partes están conmigo, ¿qué es lo que necesita una actuación para que sea legalmente válida? Que esté el secretario que dé fe y que esté el juez. Así es. No hay una sola norma que diga que tengan que estar en el juzgado. Sí, no lo menciona a la literalidad, no. No, así lo entendimos porque así lo practicamos. Entonces me di a la tarea de hacer toda una interpretación de distintas normas jurídicas de nuestro sistema, el Reglamento Sanitario Internacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución, nuestro Código de Procedimientos Civiles, para poder tratar de sacar, aunque sea algunos asuntos, y no frenar el Servicio de Administración de Justicia, por una sencilla razón. La pandemia no podía hacer por sí sola que se suspendiera el Servicio de Administración de Justicia. Tú sabes que el artículo 29 habla de los casos de excepción. Sí. Y hay un procedimiento para casos de excepción para suspender el ejercicio de derechos humanos. Pues correcto. Nunca hubo esa declaratoria de suspensión. Sí, no hubo. A mí me parece que todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias debimos hacer lo necesario para tratar de seguir impartiendo justicia. Claro está, con el equilibrio de también proteger el derecho a la salud de los usuarios y de los servidores públicos del juzgado. Cuando tú tienes la oportunidad y el honor de ser una persona juzgadora, tienes que pensar en las consecuencias de tus decisiones. Y yo en ese momento tuve que pensar en las consecuencias de mis decisiones, tanto administrativas como jurisdiccionales. Y así lo hice. No hubo ningún problema. Tal vez fui criticado porque empezaron en el foro a decir, ¿por qué en este juzgado siguen trabajando en algunos asuntos y en estos no? Y tal vez eso generó incomodidad, pero una persona juzgadora no puede anteponer los intereses ni personales de la persona juzgadora, ni de otro tipo de personas al servicio público. Claro, tampoco puede, por ejemplo, perjudicar, en este caso, el derecho a la salud o exponerlos para la prestación de servicio público. Pero yo pregunto, ¿a poco por llevar una audiencia por Zoom nos exponíamos? No, para nada. No, la verdad es que, así como nos decías, en los tres ejemplos me queda muy, muy claro que fue una verdadera
ejecución del artículo 17 constitucional de la justicia pronta, completa y expedita. Pues así tratamos, amigo. Así tratamos y mira, funcionó. Digo, no abatí el rezago que pudo haber habido en mi juzgado. Tal vez me quedé con algunas inquietudes que pudo haber hecho, pero bueno, me quedo tranquilo con el hecho de que pude emplear todas mis herramientas cognitivas, es decir, todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo he aprendido, toda mi teoría, lo pude ocupar para dar soluciones prácticas. Por lo menos me quedo con eso. Tal vez me hubiera gustado hacer más. No me dio tiempo de hacerlo, pero bueno, tampoco es que viva infeliz o intranquilo por no haberlo logrado. Di lo máximo siempre en el ejercicio profesional, lo sigo haciendo y si, se me permite seguirlo haciendo, así lo haré. Sí, claro, ¿no? Y la verdad es que es pues gratificante escuchar ese nivel de, pues no quisiera usar ese término, pero bueno, de devoción al servicio público. Vocación de servicio. Vocación sería el término correcto, porque yo siempre igual reniego, ¿no? Muchos servidores públicos se olvidan del origen de la palabra, o sea, la cuestión de servir al pueblo, y estos ejemplos que tú das es un ejemplo bien tangible de cómo tú, a través de tu trinchera, de tu puesto, lo ocupaste para verdaderamente ejercer la función judicial. Digo, esto no demerita, de hecho, tampoco el trabajo de ninguna otra persona juzgadora, ¿no? Al final de cuentas, cada quien lo hace desde su visión y perspectiva, y sí considero yo de manera muy particular que sí ayudaste a abatir ese problema de lentitud de repente que hay en los juzgados. Sí, me parece que por lo menos en esa clase de procedimientos agilizábamos. Por ejemplo, un divorcio voluntario. Un divorcio voluntario pasaba lo mismo que con los otros procedimientos. Y pasa, todavía pasa. En un solo día lo hacíamos en el juzgado. En un solo día las personas iban, se querían divorciar y en ese momento salían, bueno, evidentemente después de un par de horas, cuando mucho, porque pues también teníamos agenda de otro, cúmulo de asuntos que hay, y listo, o sea, las personas el mismo día que llegaban salían con su sentencia de divorcio. Y fíjate que, o sea, esa parte también que lo comentas es verídico, ¿no? Tanto la cuestión de la información testimonial como en esta parte del divorcio voluntario, para los que nos están escuchando es, presentas el escrito, acuerdan el inicio y de ahí tenías tú que gestionar para que de acuerdo a la carga del juzgado te dieran una fecha pronta para, en el caso del convenio, la ratificación, y para el caso de la información testimonial para que te recibieran a los testigos. Y ahí es de repente donde se dilataba, y muchas veces no por causas imputables al juzgado, porque estoy hablando de que existe una carga de trabajo y que no es un asunto único, sino que son miles de asuntos, y pues dices, oye, ¿sabes qué? Estoy checando mi agenda y pues la fecha que tengo libre es esta, pero son asuntos en los cuales se supone que no hay conflicto, no deberían por qué dilatarse tanto. O sea, yo la verdad, insisto, lo aplaudo, ese criterio que tenían para optimizar la función jurisdiccional es muy grato, y ojalá se pudiese replicar en algún otro órgano jurisdiccional. Permíteme ponerte otro ejemplo, porque además este todavía está un poquito más complejo. Nulidades de actas por doble registro. Tal vez es un hecho notorio, no quiero atreverme a decir que así lo es. Para mí sí es un hecho notorio porque lo vi muchas veces, incluso tengo amistades que tienen ese problema. Y tal vez, Abelardo, amigo, tú también tengas conocimiento de esto. No sé si tú recuerdes que el sistema educativo, la normatividad del sistema educativo antes te decía que si nacías en determinado mes ya no podías entrar a ese ciclo escolar primaria, ¿no? En ese mes tenías que esperarte hasta el otro año. Sí. No sé si me pasó a mí, de hecho. Bueno, ¿qué hacían muchas personas con sus hijos? Sacaban otra acta de nacimiento. Si nacían en determinado mes, a fin de que pudieran entrar ese año que cumplían los 3 o 6 años, dependiendo si era educación primaria o kinder, ¿no? Lo que hacían era sacar otra acta. Y en lugar de asentarlos con el mes en que nacieron, lo asentaban con un mes de anticipación. Y muchas personas así ingresaron a la escuela con su segunda acta. Sí. ¿Qué pasaba después? Pues estas personas crecieron, y el trámite usual en el que tenían problemas ya de adultos es la obtención del pasaporte. Ajá. Iban a la Secretaría de Relaciones Exteriores a querer tramitar su pasaporte y la Secretaría se los negaba porque tenían dos actas. ¿Qué pasaba? Necesitaban anular una. Iban a los juzgados porque el Código Civil establece que para la nulidad de un acta
o para rectificación de acta, también pasaba con eso, se necesita de un juicio. Para la nulidad necesariamente un juicio, para la rectificación, bueno, dependiendo si puede ser administrativo de juicio, pero en las nulidades de acta. En estos casos específicos, yo determiné que la tramitación de un juicio era una formalidad excesiva. Ok. Y lo que hacía era que los tramitaba en vía de jurisdicción voluntaria en un solo día. Hay una razón muy poderosa para que yo haya hecho eso. De entrada tenía las facultades para hacerlo y no lo hacía de manera arbitraria. Había toda una justificación argumentativa detrás de esto, fundada y motivada. Y bueno, para no entretener al auditorio, no voy a entrar en detalles, simplemente establecía que esa norma, en esos casos, establecían una formalidad que violaba el artículo 17 constitucional, que tú bien dijiste hace rato, es el que reconoce el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita. ¿No? O sea, bueno, ahorita quitaron la palabra, ¿no? Ya una de las dos que quitaron, no recuerdo cuál, si pronta o expedita, pero ya además es completa, pronta, creo que sí la dejaron, e imparcial, es la que viene, ¿no? Pero al final del día, como sin la palabra tenemos otras normas que nos obligan a prestar el servicio de igual manera, ¿no? El artículo 8 de la Convención sobre Derechos Humanos, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Políticos, el artículo 25 de la Convención. También, así es. Por normas no paramos. Así es. ¿Qué hacía yo? Decía, a ver, en realidad se necesita de un juicio para determinar que una persona en donde en sus dos actas de nacimiento aparece con los mismos padres, con la misma madre, solamente aparece una fecha distinta de nacimiento por un mes. ¿Se necesita un juicio? ¿Quién podría decir que una mujer tuvo un parto en un mes y al siguiente tuvo el parto en otro mes y que además le puso el mismo nombre y que, a su hijo, ¿no? Y no hay una razón para llevar a cabo un juicio. ¿Y qué crees? Esta idea, que yo la llevaba a la práctica a través de un ejercicio argumentativo y a través de mis facultades como persona juzgadora, pues si tú vas a la legislación de Morelos permite ese tipo de nulidades por doble registro en la vía administrativa. Yo no lo veo mal. No, pues no. Entonces, como tú dices, es cuestión de lógica, ¿no? Están las dos actas con los mismos datos. La única diferencia es el mes de nacimiento y que es materialmente imposible que haya sucedido así. Bueno, material biológicamente imposible, ¿no? Y además, o sea, están todos los datos de identidad de los dos progenitores. O sea, no hay manera de que pase eso, de que hayan tenido dos hijos y que uno haya nacido en un mes y el otro al siguiente mes. No hay manera. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Y bueno, pues ya está en cada persona juzgadora en decidir cómo va a interpretar las normas y cómo va a enfocar los problemas jurídicos. Sí, claro. Pero bueno, esta es una parte. Yo al principio dije que había dos factores. Una, la interpretación y la forma en la que se abordan los problemas jurídicos por parte de las personas juzgadoras y de los tribunales. Pero hay otra. A mí me parece que hay una parte legislativa. Hay una parte legislativa. Por ejemplo, pensemos en el excesivo carga de trabajo y el excesivo tiempo que se puede tramitar un asunto en un tribunal colegiado, que es una inquietud que recientemente ha crecido en el foro de abogadas y abogados. Todos nos cuestionamos o se cuestionan por qué en los tribunales colegiados han tardado tanto los asuntos a diferencia de otras épocas en que no tardaban tanto. Bueno, se puede deber a varios factores. El caso es que la problemática es que se están tardando la solución de los asuntos. Pero esto tiene una razón, no solamente es la carga de trabajo, sino la forma en la que opera un tribunal colegiado. Para las personas que no tengan conocimiento de cómo opera y para aquellas que tengan ya conocimiento de cómo operan, un tribunal colegiado de circuito opera con 3 magistrados y operan colegiadamente. ¿Qué significa esto? Que los 3 deben tomar la decisión sobre todos y cada uno de los asuntos que resuelven. Sí, claro. Son instancias terminales. ¿Por qué? Porque conocen ya es la última decisión que se toma en un procedimiento judicial, ¿no? Salvo la excepción que hay en algunos casos en los que sus resoluciones pueden ser revisadas por la Corte en determinados casos. Sí, claro. Pero es una excepción a la regla. ¿Qué pasa? Humanamente es imposible que 3 personas puedan ver más allá de los asuntos que ven usualmente. Generalmente cada magistrado propone la solución de un caso de 12 casos a la semana. Un poco más, a veces un poco menos.
Y como son instancia terminal, los 3 magistrados estudian todos los casos que proponen los otros 2. O sea, cada magistrado propone 12 casos, el otro magistrado propone 12 casos y el otro 12 casos por regla general, a veces más, a veces menos. Entonces, cada magistrado tiene que estudiar sus propios casos y los casos de los demás. Sí, o sea, es muy sencillo. Además de formular sus 12 proyectos de resolución, en realidad terminan estudiando 36 asuntos a la semana. Correcto, pero 36 asuntos terminales, amigo. Terminales, así es, terminales. Que ya pasaron por otras instancias que ellos tienen que revisar si la decisión es correcta. Cada asunto tiene una complejidad distinta. Sí, así es. A mí me parece que podría ser una buena opción pensar en el tema de la competencia, porque al final del día es una cuestión de competencia. Nadie nos puede asegurar, Abelardo, que una decisión colegiada es mejor que una tomada por una sola persona. Si esto fuera así, no habría sentencias de tribunales colegiados revocadas. Sí, claro, es correcto. Por la Corte. Sí, sí, así es. Entonces no es un tema de que la colegiación sea mejor para resolver un asunto que el hecho de que se resuelva de manera unitaria. Pero es una buena forma. Es una buena forma porque de alguna manera permite que para la resolución final de un asunto se puedan ver varios puntos de vista, varios enfoques del derecho, que se pueda analizar por más personas un caso. Sin embargo, me parece que podríamos adoptar el método de resolución dinámica que tiene, por ejemplo, los tribunales colegiados de apelación. Los tribunales colegiados de apelación, hay asuntos que resuelven de manera unitaria cada magistrado y hay asuntos que resuelven de manera colegiada todo el tribunal, o sea, los 3 magistrados que integran también los tribunales de apelación. ¿Por qué no hacer algo así en los tribunales colegiados y determinar que algunos casos de los que resuelven los pueden resolver cada magistrado, cada ponencia, cada magistrado de manera unitaria, y otros, por ejemplo, los que ya sean instancias terminales, tal vez amparos en revisión y amparos directos que sean de manera colegiada, y que todos los demás inconformidades, quejas, reclamaciones, resuelvan de manera unitaria. Incidentes en revisión, ¿no? Esto permitiría que los magistrados, además de resolver los 36 asuntos, ¿no? 36 o más asuntos que pueden resolver en la semana de manera colegiada, pueden resolver en la semana más asuntos de manera unitaria. Porque muchas veces los secretarios, cada magistrado tiene en promedio 3, 4 secretarios que hacen proyectos, pueden pasarle 100 proyectos. Humanamente es imposible al leerlos. Que los 3 magistrados enlisten todos los proyectos que tienen pendientes de enlistar. Ya están preparados y ya están aprobados por ellos. Pero tienen que tomar la opinión de los otros 2 magistrados porque la ley les obliga a resolver siempre de manera colegiada. A mí me parece que esto que ya está en la ley para los tribunales colegiados de apelación puede pasar también a ser una buena solución, tal vez, para la práctica y para el funcionamiento de los tribunales colegiados de circuito. Pero bueno, esa es una opinión muy, muy personal y es ahí donde entra esta parte legislativa de ver cómo podemos apoyar a la impartición de justicia a que sea un poco más ágil. Porque habrá quien diga, no, pues esto es muy fácil, que sigan resolviendo de manera colegiada, pero hay que poner más personal. Más proyectistas, ¿no? Por ejemplo. Podrán tener 10 proyectistas, pero si al final del día van a resolver solo 3, humanamente van a resolver lo que les sea posible, porque no pueden resolver a la ligera. Así es. Podríamos decir, hay que abrir más tribunales. Eso también puede ser una solución. Sin embargo, esto representa una inversión del Estado. Bastante fuerte, sí. Bastante fuerte. Que, bueno, ya dependerá de los actores políticos ver si corresponde o no corresponde hacer esa inversión en el Estado. Pero eso es algo que corresponde a los actores políticos. Sí, así es, sí. En tanto, me parece que puede haber, esta solución puede tal vez resolver parte del problema sin necesidad de aportar más recursos. Y a corto plazo, ¿no? Pero también totalmente. Porque la creación de más órganos obviamente es un proyecto que es a mediado o largo plazo, porque para empezar, entre la construcción del inmueble o busca la renta, la selección de personal otra vez, el llenado de las bases, cumplir los requisitos, eso puede tardar pues un año, ¿no? Claro. Años. Y esto, vaya, me parece que una reforma en este sentido podría ayudar. Además, sí, bueno, hoy en día es un hecho notorio y no hay por qué, o sea, cuando se trata, hay cosas que se tienen que ver a través del proceso jurisdiccional y otras a través del proceso político. Y hoy, bueno, hoy tenemos una política ya establecida, ya con algunos años, de
de austeridad republicana. O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Y Sí, si esta política de austeridad republicana que impera hoy en día implica hacer más con menos, a mí me parece que congruente con esta política de austeridad republicana se podrían dar este tipo de soluciones. Sí, claro. Insisto, es una opinión muy personal, pero me parece que puede ser una solución. Y fíjate que, bueno, de todas maneras, tocando muy rapidito esa cuestión de la austeridad republicana, sí es cierto que de manera dogmática o política se le ha dado ese nombre, pero también es que también en la propia Constitución lo establece. El 134 constitucional habla del ejercicio de los recursos públicos y dice que tienen que ser ocupados de manera eficaz y eficiente. Totalmente. Y entonces, pues, muchos podrán no estar de acuerdo a lo mejor con la política a implementar, pero es algo que por sí ya está en el texto constitucional. El hacer más con menos es una realidad y como funcionario y servidor público es algo que se tiene que hacer a fuerzas. Totalmente de acuerdo, amigo. Además, recordemos que la Constitución política es un texto jurídico, pero también es un texto político, por eso se llama Constitución política. Así es, sí, establece directrices políticas que ya los operadores políticos se encargan de llevarlas a cabo, bueno, pues con cada quien en el ejercicio de sus funciones, pero que no podemos ignorar las personas juzgadoras. A mí me parece, eso es una idea muy personal, y me parece que cuando uno está al frente de un tribunal, pues debe tratar de optimizar los recursos. Y no porque uno maneje recursos, uno maneja recursos materiales, pero no financieros. Por lo menos en los juzgados de fuero común. En el foro federal pasa algo similar. Hay algunas diferencias, pero bueno, pasa algo similar. Entre tanto hay reformas legislativas, nosotros tenemos que hacer lo mejor posible con lo que tenemos en nuestro, y que administramos de los recursos materiales, que son hojas, lápices, lapiceros, todo el recurso material que hay y del recurso humano. Entonces, pero encontramos ciertas limitantes en la normativa. En cambio, pasando a la parte política, a la parte legislativa, me parece que todavía hay cosas que hacer. Todavía me parece que hay algunas cosas que se pueden hacer y bueno, pues esta, por ejemplo, es una propuesta. Sí, muy buena. Pero bueno, ya nos alargamos muchísimo con la primera pregunta. La verdad que era buenísima. Me gustaría pasar ahora al tema pendiente que tenemos también, que es con el acceso a la justicia. Sabemos obviamente que, bueno, las personas pueden acercarse a los tribunales, a los juzgados, a resolver sus conflictos entre particulares o, bueno, en contra del Estado, pero lo cierto es que muchas veces los asuntos no llegan al conocimiento de los juzgados, ya sea por falta de conocimiento, falta de asesoría, falta de publicidad, podría ser también. Entonces, igual en tu opinión particular, con la experiencia que has tenido, ¿cómo podríamos nosotros abatir o reducir ese pequeña falta o problema y poder, en sentido contrario, asegurar un verdadero acceso a justicia de los ciudadanos? Mira, en nuestro sistema jurídico hay muchas instituciones que tienen que ver con el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. No nada más se garantiza a través de los tribunales. Por ejemplo, tenemos institutos de la Defensoría Pública. Así es. ¿No? Y están normativamente regulados tanto tribunales como institutos de la Defensoría Pública. Además está el factor social. Tenemos profesionistas en el derecho que se encargan de llevar a cabo pues toda la tramitología que implica un proceso judicial de cualquier naturaleza para sus clientes. Me parece que hay varias cuestiones que hacer. Incluso, regreso a la pregunta anterior, hay cuestiones legislativas que se pueden hacer y hay cuestiones jurisdiccionales que se pueden hacer y cuestiones sociales que se pueden hacer. Claro. Por ejemplo, hay abogados que trabajan pro bono algunos asuntos al año. Aquí no está regulado, pero en otros países está regulado que un profesionista debe trabajar pro bono determinado número de asuntos. ¿Por qué no hacerlo en México? Sí, fíjate que hay una asociación que he visto que funciona a nivel nacional, que tú te das de alta y todo, y te comprometes para con ella a celebrar varios asuntos pro bono al año. Obviamente te pone igual las directrices, ¿no? De cuándo sí es un asunto realmente pro bono y cuándo no, como la clásica de, oye, no te voy a cobrar nada, pero te voy a cobrar para los gastos. Pero bueno, pero ellos te dan también como una insignia de que perteneces a esa asociación. Pero yo creo que no solamente debe de quedar ahí, ¿no? Un despacho no tiene por qué pararse el cuello perteneciendo a una asociación. Yo sé que efectivamente, como tú bien lo mencionas, ¿no? La cuestión que es meramente legislativa podría obligarnos a llevar, a lo menos en cuanto a grupos vulnerables, asuntos pro bono
para nosotros como litigantes poder también garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía. Y antes, perdón, es que quiero tocar un tema. Esta semana fue muy sonado como un estilo de burla el número de candidatos, mejor, el número de abogados que salen de la carrera. Estaban diciendo que, bueno, se salió como la imagen, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy entraron 800 aspirantes a titularse como abogados, bueno, licenciados en Derecho, en la UNAM, y se titularon 1100. Así era como empezaba la frase, y se empezó a hacer esa fue como una punta del iceberg, y se empezó a analizar todo el contexto, en donde cuántos licenciados en Derecho están saliendo al año, hablando de elección judicial, cuántos se inscribieron para el proceso electoral, para la cantidad tan pequeña de vacantes en realidad que hay, cuántas escuelas hay, que por ejemplo dicen que solo en el estado de Puebla, decía el informe, hay más escuelas que lo que hay en todo Canadá, o sea que se ha minorizado o se ha perdido la sensibilidad entre una verdadera profesionalización de la carrera, y eso también obviamente ha repercutido en unos malos formas de llevar los asuntos, de litigar los asuntos, y que al final la sociedad en total, que es la última, la afectada directa, pues se ve una mala visión de la impartición de justicia, porque esa es otra, y eso también lo he dicho muchas veces fuera del podcast, pero sí me gustaría igual tocarlo aquí. Nosotros como abogados litigantes hemos tenido mucha la culpa en la visión que tiene la ciudadanía del sistema judicial. ¿Por qué? Porque al final de cuentas a nosotros como abogados de repente se nos hace más fácil echarle la culpa al fiscal o echarle la culpa al juez de nuestra falta de capacidad para llevar un asunto, y ¿por qué no decirlo? Yo sí considero que mucho tuvimos que ver nosotros como gremio en esta visión negativa que tiene la sociedad de la impartición de justicia, y que no hemos hecho nada para cambiarlo. Yo considero igual, en una cuestión meramente legislativa, que deberían de existir también sanciones más fuertes para la mala práctica en la cuestión de litigio, y empezar a jubilar a todos los abogados que no tienen una verdadera vocación en su profesión. Ahora sí dejo que te expanda, de ver algo que quería decir, porque es un sentimiento que traigo, la verdad es que bien arraigado, y que siempre dijimos que ese fue el motivo por el cual iniciamos este canal de difusión, ¿no? Evitar que las personas litigantes confundan a sus clientes, y que de una manera sencilla y cálida en realidad puedan tener información que les pueda ser útil. Sí, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, en otros países los abogados tienen cierta normatividad que los regula, incluso hay colegiación, pero no la colegiación como la conocemos nosotros, sino que hay una colegiación o barra de abogados que supervisa que el ejercicio de la profesión se haga con ciertos estándares éticos. Y las malas praxis pueden dar a que se les revoquen o quiten las licencias para ejercer la abogacía a las personas abogadas. Eso por el punto que tú tocas. Por otro lado, mira, como dije, hay muchas instituciones que sirven para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Normativamente podemos distinguir tres sectores: los órganos jurisdiccionales, los juzgados, las defensorías públicas y la sociedad. ¿Cómo? A través de asociaciones civiles o a través de los propios profesionistas del derecho. Y podríamos incluso no solamente incluir en este segundo punto que dije de las instituciones de defensoría pública, también hay otras asociaciones que lo hacen, como los institutos de la mujer, el DIF, el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, presta asesorías. Hay otras instituciones. Profedet, Prodecon. Exacto. O sea, hay muchas instituciones. Entonces, están los tribunales, estas instituciones del Estado, y está la sociedad civil. Me parece, y también, bueno, está la parte legislativa. Esa nunca la podemos quitar, porque la parte legislativa es la que nos puede proporcionar herramientas normativas para poder garantizarlo. Entonces, por ejemplo, tal vez a nivel legislativo, no sé qué tan buenos resultados nos puede dar una colegiación, ¿no? Que es algo que ya se ha tratado de ver. Buscado, todavía no se ha concertado nada, no se ha concretado nada, pero bueno, eso puede ser a propósito de lo que tú tocabas, para que haya una vigilancia de la praxis. El tema de que los abogados puedan llevar asuntos pro bono y que esto pueda estar regulado, habría que verlo con mucho detenimiento, porque bueno, sí es cierto que en otros países se llevan, pero también es cierto que en otros países
las personas abogadas, pues, que es su trabajo y de que de eso viven, cobran de manera distinta. También. ¿No? Los asuntos los cobran, incluso hay países donde se cobran por tiempo, cosa que aquí generalmente no pasa. Seguramente hay abogados que ya lo hacen en algunas ciudades, pero desde Monterrey, Ciudad de México, que son la crema innata del litigio, ¿no? Mexicano. Entonces, bueno, por ahí se puede explorar algún tipo de solución para acceso a la justicia a cualquier persona. ¿Qué pasa con la sociedad civil? ¿Qué pasa con los órganos jurisdiccionales? ¿Y qué pasa con las instituciones? Ahí están. Pero muchas veces las personas no tienen acceso a ellos de entrada porque están lejos, de entrada porque hay desconocimiento de que existen y por otras razones. ¿Y por qué hay desconocimiento de que existen o por qué no tienen acceso a ellos? Puede verse a muchos factores de vulnerabilidad. Pobreza, que implica la lejanía de las zonas rurales respecto de las ciudades donde generalmente se ubican. Discapacidad, niñas, niños y adolescentes que por regla general están bajo el cuidado de adultos. Cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad que tú te puedas encontrar, incluso combinadas, ¿no? Interseccionalidad, discapacidad, pobreza y niñez, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Y te lo digo en mi experiencia. Y fíjate, lo que te comenté hace rato y lo que te comento ahorita, pues tú sabes que soy una persona reservada, o por lo menos trato de serlo. Mi trabajo es mi trabajo y mi trabajo hablado. Me parece que estamos en otras épocas en donde, bueno, hay que comunicar y es necesario hacerlo precisamente para que haya acceso a la justicia. Claro, así la comunicación del derecho. Esto que ustedes hacen en este podcast es trascendente para la sociedad. En la medida en la que podemos comunicar para qué sirve el derecho, para qué sirven las leyes, para qué sirven los tribunales, para qué servimos los abogados, para qué sirven estas instituciones, en esa medida habrá más acceso a la justicia. Estos canales de comunicación que ustedes abren y en que nos da la oportunidad a nosotros de compartir con ustedes y con su auditorio todos estos temas, definitivamente ayudan a tener una sociedad más justa y más democrática, en la que todas las voces sean escuchadas. Así es. Volviendo al punto. Cuando fui juez especializado en materia familiar, y esto lo tengo que decir, no es porque haga alarde de lo que hice, sino simplemente lo hice en su momento y, bueno, años después lo vengo comentando. Y cuando se me pregunta sobre esto, tengo que hacerlo. Es una obligación moral que tengo que hacerlo porque probé que se puede hacer. A mí me invitaron a una comunidad de escasos recursos a dar servicio a esa comunidad. ¿Qué servicio? El servicio del juzgado. El registro civil de la ciudad en donde estaba hacía campañas itinerantes. Llevaba sus servicios a comunidades de escasos recursos y ponían un stand en escuelas públicas, en parques públicos y decían, a ver, hoy vamos a estar aquí o determinada fecha vamos a estar aquí por si tú quieres registrar a tu hijo aquí en la comunidad, no en la ciudad, en la comunidad. Si tienes rectificaciones administrativas de actas que hacer, aquí las hacemos en el parque, con mi sistema de cómputo y con todas las herramientas que tenemos. Si tienes otro trámite que hacer, aquí lo hacemos. Y una vez el encargado del registro civil de la ciudad en donde tuve la oportunidad de ser juez, me invitó, me dijo, ¿será que tu juzgado pueda hacer esta clase de servicios? Y le digo, sí, y solo sí puedo ir acompañado de la persona que da fe. Yo no podía obligar a la persona secretaria que estaba conmigo en ese momento, ni a mis demás compañeros de trabajo, personas oficiales, administrativas, a la persona actuaria, a cualquier otro de mis compañeros, no los podía obligar a ir. Porque sí hay condiciones generales de trabajo y hay otra normatividad que nos rige. Claro. Entonces, yo lo que hice fue transmitirles y les dije, esta es una gran oportunidad de que prestemos servicio a la sociedad y de que acerquemos la justicia o nuestro servicio a personas que de otra forma no van a tener acceso. Quien quiera acompañarme, yo quiero ir, pero no puedo ir si la persona secretaria, y yendo solo con la persona secretaria será muy complicado hacer los trámites. Pero si la persona secretaria se quería sumar y le extendí la invitación a los demás, íbamos. Y ellos saben que yo siempre tomé en consideración
todo lo que ellos pensaban para tomar mis decisiones. Al final las tenía que tomar yo. Pero en esa ni siquiera la podía tomar yo, necesitaba de su apoyo. Yo les extendí la invitación y la mayor parte de las personas que trabajaban conmigo aceptaron. Las que no aceptaron era porque ese día tenían compromisos, no porque no quisieran ni porque lo vieran mal. Mi juzgado era el único juzgado en el estado en el que todos los días y horas eran hábiles. Ok. Porque la ley dice, el Código de Procedimientos Civiles dice que en los negocios de materia familiar no hay días y horas inhábiles. A ver, no hay que ser un genio para saber que lo que quiere decir ese código es que en materia familiar hay todos los días y horas son hábiles. Así es, sí. Incluso el Código Nacional ahora está previendo esa circunstancia para la materia familiar. Entonces, bueno, un paréntesis, que cabría ahora cierra. Esto lo voy por el tema de vocación de servicio y relacionado con tu pregunta. Al final del día fuimos a esa comunidad. Llevamos un stand, bueno, nos pusieron un stand, un escritorio básicamente. Yo llevaba mi impresora portátil, una impresora que yo utilizaba para hacer los depósitos de personas, porque yo iba a las casas y ahí mismo, de las que son la barrita y solita imprime. Y ahí mismo imprimía, llevaba los sellos, le entregábamos la copia de certificado. Esa misma impresora me llevé a esa comunidad. Me llevé mi computadora portátil, mi laptop. Hicimos cambios de nombre, nulidades de actas y rectificaciones de actas. Porque como les dije en la primera pregunta, los hacía en un solo día. ¿Y qué me impedía hacerlo fuera del órgano jurisdiccional? No, ¿qué era lo que necesitaba? Que estuviera el servidor público que diera fe, que estuviera yo y que estuviera en mi territorio, en el territorio donde tenía jurisdicción. Pregunto, ¿sería inválida esa resolución? No, para nada. No son inválidas. Que no es faltar el valiente que se las quiera anular, ¿no? Pero ¿con qué bases jurídicas? Así es lo que te digo, no sería... yo como servidor público no podía hacer cosas arbitrarias. Me lo prohíbe la Constitución. Así es, sí, claro. ¿No? ¿Qué me impedía hacer eso? Nada, no, la verdad es que está dentro del margen. El otro estaba revisando mi celular porque estaba eliminando varios archivos y me encontré con la nota del periódico que hizo el anuncio. Y dije, no, no lo voy a eliminar, es un buen recuerdo de algo que se hizo, que sirvió a las personas. Y eso es, y a lo que voy es con esto, a ver, es posible que estas instituciones y que también la sociedad civil no solo estén en sus lugares, sino que acudan a aquellos lugares, no quiero decir que todos los días, pero que lo hagan una vez cada 3 meses, una vez cada medio año, que seguramente algunas lo harán, algunas instituciones, algunas personas lo harán. En verdad, representa un esfuerzo que me parece que tenemos que hacer. Si queremos una sociedad más justa, más democrática y queremos elevar nuestras condiciones de vida, me parece que, si no es la única forma, es una de las más importantes, es tratar de que todos ejerzamos nuestro derecho. Sí, claro. Todos. O sea, no nos podemos quedar con el que yo voy a pelear por mis derechos nada más. Digo, tampoco tienes la obligación de hacerlo por los demás. Pero me parece que si queremos una sociedad más justa, más democrática y queremos mejores condiciones para nosotros y para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, me parece que tenemos que empezar a tener un poquito de sentido social. Me parece que las personas juzgadoras y los poderes judiciales deben trabajar con responsabilidad institucional. Me parece que la formalidad y el formalismo ya nos dio orden, pero las sociedades ya presentan otros problemas y requieren de otras soluciones. Requieren que todos sus operadores jurídicos, que hay muchos muy preparados, en verdad hay mucha gente muy preparada en los tribunales, pero deben de ocupar toda esa gran teoría que adquirieron para dar soluciones prácticas. A veces parece que todo lo que las personas estudian, todo lo que estudian los servidores públicos, a veces parece que lo quieren utilizar para poner trabas. Sí, ¿de qué manera te desecho? ¿Veo de qué manera te declaro improcedente? ¿Veo de qué manera te niego una suspensión? ¿Veo de qué manera te niego el amparo? ¿Veo de qué manera? A veces es una percepción que tengo. Sí, particular. Incluso, y particular no solo desde el punto de vista de que desde el punto de vista que yo lo viví. Yo he promovido juicios de amparo cuando, por ejemplo, es un hecho notorio, y además no tengo por qué ocultarlo, y es información que a mí me compete y yo puedo hacer con ella lo que quiera. Cuando cerraron los juzgados en el Poder Judicial del Estado, yo fui uno de los 29 jueces que quedó fuera, y de los 29 jueces, bueno, no sé si todos promovieron, pero fui uno de los que promovió juicio de amparo. Yo viví qué es estar del otro lado en un juicio de amparo. Ya como ciudadano, no afectado. Como ciudadano. Entonces te empiezas a dar cuenta
de muchas cosas. Pero no es un problema, o sea, no es que las personas servidoras públicas lo hagan de mala fe. Yo no puedo decir eso. Yo no veo que haya mala fe. Es una cuestión de formación, amigo. A nosotros nos formaron para ver el derecho desde el punto de vista formal. Nos enseñaron que las leyes son abstractas, generales, impersonales, coercitivas. Y nos enseñaron que la letra de la ley era lo que se tenía que cumplir. Poco a poco nos hemos ido alejando de ese formalismo y tratado de interpretar las normas de tal manera que primero se entiendan realidades y contextos. Que entendamos que si bien es cierto la ley es general, abstracta, impersonal, no siempre tiene el mismo impacto en todas las personas. Tratamos de entender que no todas las personas acuden a los tribunales en las mismas condiciones y que por tanto el principio de igualdad no es tratar a todos igual, es hacer que todas las personas ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, para lo cual a veces hay que dar un trato diferenciado, por ejemplo a niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas en cualquier otro tipo con cualquier otro tipo de contexto, en cualquier otro tipo de contexto de vulnerabilidad. Entonces, poco a poco nos tratamos de alejar de eso. No es porque el operador jurídico se despierte pensando, hoy voy a ver cómo le hago daño al usuario. No, es una cuestión de formación y así lo entendí, incluso cuando yo lo viví. Tuve que pelear los juicios de amparo que promoví como cualquier otro ciudadano, pero entendí que había barreras culturales en los operadores, que es lo que nos hace entender al derecho todavía desde un punto de vista más formal. Y por eso insisto, hay que hacer del derecho algo menos formal y más útil. Sí, sí, claro. Estoy convencido de eso. Estoy convencido de que la justicia debe de impartirse con un sentido de equidad, una justicia con equidad. ¿Qué implica esto? Una justicia con equidad debe entender que el derecho es una herramienta para que todas las personas accedan en iguales condiciones al sistema de impartición de justicia, porque no es lo mismo que una persona con vastos recursos económicos acceda a un tribunal que una persona que no los tiene. No acceden en las mismas condiciones una persona con discapacidad que una que no las tiene. También. No acceden en las mismas condiciones una persona que ha sufrido violencia que el perpetrador de la violencia o el que no ha sufrido violencia. No acceden en igualdad de condiciones una niña, un niño o un adolescente que un adulto. Entonces, el derecho tiene que ser una herramienta para garantizar a todos el acceso a la justicia, el acceso a que tengan las personas la oportunidad de hacer valer frente a una institución el ejercicio de sus derechos y que estas instituciones hagan lo necesario para que ejerzan sus derechos. Sí, sí, claro. Sí, el derecho tiene que tener debe tener este sentido de equidad, debe perseguir esa equidad, en ese sentido. Debe de ser una justicia con equidad. También debe de ser una justicia, se debe de impartir justicia con sentido social, amigo. ¿Qué quiere decir esto? Las personas operadoras jurídicas tenemos la oportunidad de tener en el derecho una herramienta que permita el cambio social. Si otra vez volvemos, con o sin la reforma, si seguimos, con la reforma judicial me refiero, sí, claro, sí. Si seguimos pensando en esto sin analizar realidades y contextos, vamos a fracasar en lo que persigue la reforma judicial como una solución. Sí, claro. La reforma judicial, con todo lo discutible que pueda ser, pudo haber sido la solución, pudo no haberla sido. El caso es que ya está. Y que persigue resolver un problema que a mí me parece, entre otros, es el tema de acercar la justicia a las personas para que ejerzan sus derechos y se resuelvan sus necesidades más apremiantes en el ejercicio del derecho. Entonces, forzosamente tenemos que ver las realidades y contextos. De dónde, cuándo, cómo y a quién se le está impartiendo justicia. En cada caso, caso por caso. Por último, insisto, la justicia debe tener responsabilidad institucional. Hoy los servidores públicos de la judicatura federal y local no podemos quedarnos solamente hablando por nuestras resoluciones. Históricamente el juez siempre ha hablado por sus resoluciones. Incluso tú puedes leer doctrina que justo postulan esto, ¿no? La legitimidad democrática del juez está en sus resoluciones porque ejerce una función judicial que está en la Constitución, que es el documento más democrático que existe en un país, ¿no? En teoría así se dice y en principio así funciona.
Me parece que hoy los jueces y las juezas deben tener un papel más activo con responsabilidad institucional. Un ejemplo, y te lo digo porque yo tuve la oportunidad de hacerlo. Entre todos los operadores jurídicos que hay, es decir, todas las personas que ejercen el derecho, fiscales, personas juzgadoras, abogados postulantes, nos damos cuenta de las problemáticas que hay. Por ejemplo, en el ámbito de la impartición de justicia, porque el derecho no solo es impartición de justicia, el derecho es muchas más cosas. Sí, el derecho es un ayuntamiento, el derecho son contratos, el derecho son... Hasta podríamos decir que son políticas públicas, aunque las políticas públicas son políticas públicas, pero también forman parte del derecho, ¿no? Sí, pero tienen que ser calificadas, ¿no? Entonces sí, forman parte del derecho. Y si las personas juzgadoras y todas las personas, incluyendo la sociedad, los usuarios del servicio de impartición de justicia o de cualquier otro servicio público, nos damos cuenta de las problemáticas, ¿qué nos impide acercarnos al cuerpo legislativo, a cualquiera de las personas legisladoras, para decirles o tratar de hacerlo? ¿Saben qué? Se está advirtiendo este problema. Tal vez puedan proponer una solución. Una persona juzgadora no puede presentar una iniciativa de ley. Sí, ¿no? Pero nada le impide acercarse con una persona legisladora para planteárselo. Y ya decidirá el actor político, la actora política, si decide llevarlo a tribuna o si decide hacer una reforma o presentar un proyecto de ley. Me parece que quienes prestamos el servicio de impartición de justicia, quienes ejercen la función judicial deben de ser un poco más activos en eso. Ya no podemos, me parece, quedarnos solamente detrás del escritorio, hablando a través de nuestras resoluciones. Por ahí leí en algún lugar, más territorio y menos escritorio. Me parece que trasladado a la función pública de impartición de justicia, me parece que ese más territorio puede abarcar cierto tipo de conductas en donde, por ejemplo, las personas juzgadoras comuniquen más allá de sus resoluciones en foros académicos, ¿por qué no en redes sociales? Temas jurídicos, como últimamente ha pasado. Sí, que viene siendo parte de lo que también yo digo que pues se democratizó la justicia de esa forma, ¿no? Ahora los operadores jurídicos también publicitan, no quiero decir publicitan porque bueno, en realidad no es una publicidad como tal, sino más bien dicho, dan clases en línea a través de videos cortos para que la gente entienda cómo es que funciona el derecho, ¿no? Y no solo para que entienda, es para que, a mí me parece que lo que debemos perseguir es difundir que no solo el derecho, sino que hay formas para que las personas puedan acceder al servicio, para que ejerzan sus derechos o se les garanticen y respeten sus derechos. Me parece que ese debe ser el propósito fundamental de la comunicación del derecho, por lo menos de parte de los operadores jurídicos que ejercen la función judicial. Me parece que deben de buscar también, de alguna manera, si no es a través de esa comunicación, a través de otro tipo de comunicación, que haga visible los problemas que tienen en el ejercicio profesional para que se puedan solucionar o intentar dar solución, porque habrá unos, por ejemplo, pensemos en una cuestión de criterios. Bueno, habrá una persona juzgadora que tenga un criterio y que haya podido solucionar cierto tipo de problema, pero su criterio nada más va a operar en su órgano, no va a operar en los otros. Sí, claro. Entonces, tal vez, si su criterio es correcto, si su criterio es eficaz, su criterio es conforme a derecho, no. ¿Por qué no tratar de homologar, estandarizar? Pues se pueden estandarizar, pero muchas veces se estandariza a través de precedentes judiciales, jurisprudencia, lo que conocemos que son criterios obligatorios de determinados órganos jurisdiccionales de mayor jerarquía respecto de los de menor jerarquía, o a través de la norma, ¿no? Entonces, son procesos jurisdiccionales y políticos que tienen sus tiempos, que tienen sus matices y que tienen diferentes espectros de eficacia y de protección en el corto, mediano y largo plazo, cada uno, pero que podemos agilizar en la medida en la que hoy los operadores jurídicos, las personas juzgadoras, traten de comunicar más allá lo que hacen de sus resoluciones. Fíjate que yo comentaba con unos compañeros, igual del gremio, de hecho, bueno, de la función jurisdiccional,
que ya se logró un avance con las sentencias en lenguaje sencillo, la que va para los menores de edad, y yo creo que también, por ejemplo, a la sociedad no le funciona como tal. O sea, yo sé que la resolución de aquí es fundada y motivada, eso es, digamos, de ley, pero el lenguaje que es excesivamente técnico también ha sido motivo por el cual existe esta separación entre la ciudadanía y los órganos jurisdiccionales, ¿no? Porque terminan por no comprender muchas veces lo que viene en el texto de una resolución, por ejemplo, y nos dejan a nosotros como abogados, como intérpretes de lo que menciona el juzgador, y muchas veces, y regreso, o sea, retomo el comentario, muchas veces ni siquiera el abogado interpreta bien o le da su visión particular al cliente, no al ciudadano. Entonces, a mí sí se me hace una cuestión muy positiva que se emitan ahora estas resoluciones con un lenguaje sencillo. Yo creo que podría trasladarse en la realidad a la totalidad de las resoluciones para que el ciudadano pues le entienda. O sea, es digamos, obviamente, repito, sí tiene que haber un apartado que sea meramente normativo y técnico, pero buscar bajar el tecnicismo al momento de transmitir la resolución, que básicamente también es lo que nosotros buscamos en este podcast, ¿no? Tocar los temas que son jurídicos, pero en un lenguaje sencillo y cálido para que todo el mundo lo entienda. Insisto, yo creo que esa también podría ser otra propuesta, a lo mejor interesante. Sí, definitivo. Las sentencias, mira, esto que tú tocas, que es las sentencias en formato de lectura fácil. Así es, lectura fácil. Gracias. Se dan por normatividad en determinados casos. Uh-huh. Los que hasta ahora yo he explorado y he visto son casos de niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. Uh-huh. Pero, además de eso, a mí me parece que la sentencia, cualquier sentencia, aunque no se haga en formato de lectura fácil, parece que debemos explorar nuevas formas de hacer sentencias. ¿Qué es una sentencia, amigo? A mí me parece que una sentencia es la resolución de un problema jurídico, uh-huh, que se expresa de manera discursiva, por regla general por escrito, y a veces de manera oral, dependiendo del tipo de procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. La sentencia transmite un mensaje, porque todo discurso transmite un mensaje. Uh-huh. En el caso de las sentencias, insisto, es resolver un problema jurídico. Yo lo que he planteado en los órganos donde he estado, he pasado por varias etapas, porque sí he sido muy metódico en ver precisamente este problema que tenemos de comunicación las personas abogadas. No solamente las personas juzgadoras, en términos generales, la persona abogada. Uh-huh. Yo, antes de ejercer la función judicial y de entrar al Poder Judicial del Estado, que fue el primer momento en donde me acerqué al servicio público, yo fui postulante. Y una de las cosas de las que me di cuenta cuando fui postulante o litigante, es decir, abogado que lleva casos, cualquier juicio, cualquier persona, uh-huh, una de esas cosas en las que yo observé desde aquel momento fue cómo me podía comunicar en ese entonces con las personas que eran mis clientes. Uh-huh. Porque a veces tienen el problema jurídico y el abogado da por hecho que todo lo que está hablando es claro para la persona. Sí, y claro, no es cierto, no es así. Entonces, desde aquel momento yo me preocupé por tratar de tener un lenguaje lo más claro posible y tratar de ir eliminando de mi lenguaje, no eliminando, pero más bien tener la sensibilidad para saber dónde usarlo y dónde no usar el lenguaje técnico. Uh-huh. ¿No? Explicarle a una persona, en el momento en el que yo fui litigante hace muchos años, antes de entrar al servicio público, explicarle qué tipo de procedimiento es el que se podía llevar, cuáles son los alcances del procedimiento, explicarle qué derecho era el que tenía, qué derecho no podía, por más que quisiera lograr en un procedimiento judicial, explicarle por qué, de la manera lo más coloquial posible. Uh-huh. Luego, ya cuando fui servidor público judicial, me preocupé por tener una metodología de hacer sentencias que precisamente entendiera que la sentencia es un discurso a través del cual se envía un mensaje en donde se resuelve un problema. Uh-huh. ¿No? Y empecé, por ejemplo, estableciendo al principio de las sentencias, es decir, de entrada quitaba estas viejas fórmulas de resultandos, considerandos, porque de por sí, a ver, yo no veo a una persona juzgadora que diga, en un sistema oral que diga, y resultando. Sí, el dinamismo no lo considerando. Uh-huh. No, en el lenguaje oral no lo vas a usar. ¿Por qué tienes que usarlo en el lenguaje escrito? Yo lo que empecé a hacer es usar
Títulos y subtítulos, numeración de párrafos, párrafos cortos con ideas claras, utilizar la forma activa de redacción y no la pasiva. El mensaje se transmite, me parece que de manera más clara, incluso hay libros sobre eso, cuando tú utilizas la forma básica de hacer un enunciado, sujeto, verbo y complemento, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Las personas abogadas nos hemos tal vez empeñado en usar un lenguaje técnico, un lenguaje que llaman elegante, como quieran llamarle. El caso es que si es inentendible, no se transmite el mensaje bien. Sí. A veces ni los abogados nos entendemos, ni las personas abogadas nos entendemos. Entonces yo me preocupé por eso. Y por ejemplo, yo empecé a plasmar en mis sentencias títulos y subtítulos, como tú aprendes desde la primaria. ¿A poco en los libros de texto no hay títulos y subtítulos? No, sí hay. Y es una lectura más sencilla. Claro. Y empezaba por identificar, ¿cuál es la litis en este asunto? La señora, ponía el apellido o su nombre, le demandó al señor el divorcio y el pago de una pensión alimenticia. En tanto que él le contestó tal o cual cosa. Por tanto, el problema jurídico que se tiene que resolver aquí es este. Y empezaba a resolver. Después, pues con la experiencia, con la preparación, empecé a hacer preguntas. El problema jurídico se puede identificar con esto. O sea, establezco la litis, hago la pregunta, que es con la que se identifica el problema, ¿no? Por ejemplo, en materia de amparo. La resolución reclamada viola el artículo 14 viola los artículos 14 y 16 constitucionales por ser ilegal. Ese es el problema que hay que resolver en un amparo cuando se tramita, por regla general, contra una resolución judicial. ¿La resolución judicial impugnada, reclamada, es ilegal? ¿Sí o no? Sí. Entonces resuelves. A ver, una resolución es legal cuando tiene estos requisitos. Esta resolución no cumple con estos requisitos, por tanto es ilegal y en consecuencia concede el amparo. ¿Para qué? Para que subsane estos errores. Ya. No, o sea, me parece que debemos encontrar nuevas formas. No quiero decir que esta sea la única ni la mejor, pero por lo menos he tratado de hacerlo y me parece que ha dado buenos resultados. Donde yo he tenido la oportunidad de ser persona juzgadora antes, y bueno, pues ahora ya no lo soy, pero me dio buenos resultados. Me dio buenos resultados en la medida en la que las personas sabían qué era lo que yo había resuelto en sus casos. Y siempre fui una persona juzgadora de puertas abiertas. Cuando no me podía explicar en mis resoluciones, siempre daba la oportunidad de que las personas me la cuestionaran. Oye, ¿y por qué resolví esto aquí? Ah, bueno, entonces ya le explicaba por qué. Inclusive yo me acuerdo que tenía una pantalla atrás de mi escritorio en donde yo le decía, mire, vea la pantalla. ¿Ya vio este artículo que dice? Bueno, este artículo quiere decir esto y esto. O sea, trataba de que mis mensajes llegaran, porque al final del día los jueces lo que hacemos con cada sentencia, además de resolver casos, es mandar mensajes de cómo, cuándo y por qué puedes o no puedes ejercer un derecho. Ok. O sea, nuestras sentencias no nada más impactan, las sentencias no nada más impactan en quienes son parte, en principio sí, pero hay un mensaje atrás de cada sentencia para la sociedad. ¿Sobre qué? Sobre sus derechos y sus obligaciones, porque también hablamos de obligaciones. La obligación de dar alimentos, la obligación de protección o de cuidado a niñas, niños y adolescentes. No, o sea, hablamos de derechos y de obligaciones en nuestras sentencias, que se reflejan caso por caso, pero que sí mandan un mensaje a la sociedad. Bueno, esa es mi manera de ver las cosas. Ok. Y bueno, vamos a pasar a la última pregunta de esta sección, que yo creo que está englobada ya en todo lo que hemos platicado con anterioridad, que es sobre la confianza ciudadana. Ya ves que, bueno, se ha tenido, y también fue parte de los motivos de la reforma, pues no podemos decir si fue incorrecta o correcta percepción de la justicia a través del ciudadano. ¿Qué crees o cuáles consideras tú que pudieran ser unas propuestas? No hecho como propuestas, sino mejor dicho, ¿cuál es tu visión que consideras que en el sistema actual a lo mejor falló para la desconfianza ciudadana y cómo igual el aparato jurisdiccional podría pues disminuir esa visión negativa que tiene el ciudadano? Mira, al margen de que pueda haber esta visión negativa, en caso de que exista, y si existe,
porque bueno, también hay referentes estadísticos que lo prueban, no los puedo negar. Pero a mí me parece, insisto, que fue un problema de comunicación, entre otros. No quiero decir que sea el único, porque también, bueno, seguramente habrá otro tipo de problemas. Porque, o sea, como en toda institución, como todo quehacer, incluso fuera institucional, también, o sea, hablemos con todas sus letras, corrupción. Hay corrupción en instituciones públicas y hay corrupción en instituciones privadas. Incluso si lo queremos trasladar hasta el ámbito familiar, si es que pudiéramos trasladar este concepto, también puede haber esto en las relaciones familiares, de amistad, corrupción. No, entiendo que no se puede trasladar este concepto a ese tipo de relaciones, pero si vemos la corrupción en un sentido llano, general, de hacer algo indebido, las personas hacen cosas indebidas todo el tiempo, ¿no? Vaya, no sé si es la naturaleza humana o no, pero existe. O sea, existe. La corrupción existe en muchos ámbitos de la vida de las personas, ¿no? Desde quien comete una infracción y trata de evadir la infracción con ciertas conductas, desde el servidor público que trata de ofrecer que no se generen las consecuencias negativas a cambio de tal o cual cosa, desde el momento en que una persona dice que por sus servicios va a costar tanto cuando en realidad no cuesta eso, cuando se le dice que para poder lograr solucionar un problema de cualquier materia, no estoy hablando ni siquiera de abogados, se puede dar estas conductas que pudiéramos llamar, si quieres, inmorales, se pueden dar en el ámbito de la arquitectura, de la ingeniería, de la medicina, de la abogacía, claro está, del servicio público y del sector privado, ¿no? Si no, no hubiera delitos de fraude. Así es, sí. No hubiera delito de abuso de confianza, no se sancionaría la mala praxis médica, en fin. En términos generales, esta desconfianza ciudadana por el servicio de impartición de justicia que pueda haber y que pueda haber también por otra clase de servicios, a mí me parece que es multifactorial, pero uno de los factores es la comunicación. El otro factor puede ser, por ejemplo, es una cuestión cultural. Pero me quiero enfocar en la comunicación, sobre todo a propósito de lo que tú mencionaste, que se me hace interesantísimo. O sea, la forma en la que nos comunicamos las personas juzgadoras a través de nuestras resoluciones no fue la mejor, no fue eficaz. ¿Tú cómo puedes confiar en alguien a quien no le entiendes? Así es. Sí, claro. No se puede. Tú en el ejercicio de tu profesión, o si no quieres, tú contratando a alguien de tu profesión, pensemos. Sí, claro. Que te está pidiendo, te va a cobrar por sus honorarios, pero en realidad no estás entendiendo cómo va a resolver tu problema. Así es. Digo, tal vez la necesidad te lleva a pagarlos. Pero no vas a estar nunca 100% satisfecho, ¿no? Porque no le entiendes, no estás tú... Tal vez estarás confundido, satisfecho, ¿no? Fíjate, estarías satisfecho si te logra el resultado. Ajá. Si te logra el resultado, aunque no le entendiste cómo le hizo. Pero a veces me parece que no es una cuestión de resultados, sino de medios. ¿Qué pasaba en el servicio de impartición de justicia? En el trato diario, muchas veces los servidores públicos judiciales nos fuimos alejando, nos fuimos desensibilizando. Me incluyo porque era servidor público, pero trataba de no hacerlo. Pensábamos que los casos eran expedientes y que se materializaban en las hojas, ¿no? En los expedientes, grandes o pequeños. Y nos fuimos desensibilizando y dejamos de ver lo más importante, que atrás de cada expediente había una historia de vida y había ejercicio de derechos que son fundamentales para que cualquier persona pueda vivir en paz, en armonía, con tranquilidad. Y nos fuimos deshumanizando. Y eso generó, me parece, una falta de comunicación y empatía entre el servicio de impartición de justicia y los usuarios, incluyendo abogadas, abogados y los usuarios finales, ¿no? Que son los clientes de las personas abogadas. ¿No? Entonces, a mí me parece que, retomando lo que ya hemos dicho, porque me parece que bien lo dices, esta pregunta engloba todo lo que ya platicamos. A mí me parece que
tenemos que resolver este problema de comunicación. Pero este problema de comunicación nada más está en decir, voy a ir más allá de mis resoluciones, voy a hacer resoluciones más claras, voy a hacer resoluciones tal vez más cortas, ¿no? Voy a hacer resoluciones con un lenguaje ciudadano, sobre el cual, por cierto, recomiendo un texto que ustedes pueden buscar en internet del Ministerio de Justicia de España, que hizo con la Real Academia Española sobre el lenguaje ciudadano. Okay. Sobre el lenguaje ciudadano, y no solamente para el lenguaje ciudadano, para la elaboración de textos jurídicos. No nada más para servidores públicos, okay, sino también para las personas operadores jurídicos del derecho. Entonces me parece que es un tema de comunicación, pero también es un tema de acercamiento del servicio a las personas, lo que tocábamos hace rato. También. Más territorio, menos escritorio. Más territorio no necesariamente tiene que ser con que salgas todos los días a ver quién tiene un problema jurídico para poder solucionarlo. No, se pueden hacer campañas itinerantes, sí, yo la hice. En una ocasión la hice y me quedé muy satisfecho con ella. Pero lo que hoy está pasando, el tema de comunicar qué es lo que hace la impartición de justicia, incluso cómo se han resuelto casos para que otras personas que presenten los mismos problemas sepan que tienen una solución, sí, claro, que pueden ejercer un derecho que a lo mejor ni sabía que lo podían ejercer, porque pensaban que ya estaba perdido todo. Eso me parece que puede generar confianza ciudadana en el servicio de impartición de justicia y en cualquier otro servicio, amigo. Sí, claro, sí. De hecho, ¿cuántas veces no nos ha tocado? Seguramente también te tocó a ti en experiencia. Gente que llega buscando otras oficinas al juzgado. O sea, ¿sabes qué? Estoy en el juzgado tal familiar, pero yo quiero presentar una denuncia por violencia familiar. Y ya tú le explicas, oye, bueno, aquí podrías presentar a lo mejor una cuestión civil de violencia familiar, pero lo que tú quieres es penal y tienes que ir a la fiscalía. Digamos, esta confusión de funciones, pero no es porque el ciudadano confunda en realidad materialmente qué hace cada órgano, sino simplemente porque no tienen ellos la publicidad y el conocimiento suficiente de a dónde es donde tienen que acudir. Pero fíjate que tocaste un punto álgido, porque además, lamentablemente, la violencia doméstica, porque te dijiste, en el ejemplo que pusiste, una persona que va a querer denunciar violencia familiar, ¿no? Sí. Por violencia, pero a un juzgado familiar. A un juzgado familiar. Y que en principio tendría que ir a una fiscalía. Así es. Ojo. Y ahí te va dos cosas, una que ya mencioné y una que voy a mencionar a propósito de lo que tú dijiste, porque tú dijiste, bueno, tendría que ir a otra institución. Yo iría más allá. Me parece que si sufrió violencia esa persona, en ese momento el juzgado familiar debe, en el ámbito de su competencia, hacer lo que sea necesario para recibir una demanda, dictar una medida de protección o lo que sea, porque está en las facultades del juez familiar. Y también, bueno, en el caso particular del Estado, la ley, ¿qué es la de para erradicar la violencia contra la mujer? Una ley de violencia. Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Establece que todas las autoridades tienen un protocolo de actuación, cuando menos de inicio, para atender, si tienen conocimiento de ese acto. Hay que dictar una medida de protección de entrada. O sea, la verdad es que yo, ¿qué haría si fuera juzgador? Yo te recibo aquí tu escrito y yo le doy vista automáticamente a fiscalía, independientemente de establecer medidas de protección, ¿no? Sabemos también, obviamente, que de acuerdo al Código Civil existe también regulado, a lo mejor no lo comparto al 100%, pero bueno, un capítulo de violencia familiar en el Código Civil como tal, y unas medidas de protección que se tienen que establecer si es que se llega a suscitar. Pero no debe de ir nada más. Yo muchas veces, yo de manera particular, sabes que si yo detecto que hay un ilícito dentro de un procedimiento civil familiar, yo le digo al juez, tú dale vista a fiscalía, yo no tengo ya por qué ir a denunciarlo aparte. Digo, tú, autoridad, te estás teniendo conocimiento de un delito, estás obligado a darle vista a la representación social, y si no quieren, yo también luego, por eso de repente me tachan ahí como de conflictivo. Digo, y si eres omiso, yo voy a ir a denunciar por separado y te voy a denunciar a ti por omisión. O sea, yo sí llego a ese grado de buscar solucionarle los problemas al cliente. Pero tú bien dices, no, ¿sabes qué? Voy a establecerle medidas de protección. Eso la verdad es que es lo correcto. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que un juez familiar? Y por eso es que yo decía, y no solo por esa causa, sino porque la literalidad de la ley te dice el Código de Procedimientos Civiles. En los negocios de materia familiar no hay días y horas inhábiles. Por tanto, todos los días y horas son hábiles. Eso permitía precisamente... A ver, imagínense si interpretamos que en materia familiar hay días y horas hábiles, que además es lo que pasa actualmente. Sí. Una persona que es violentada al interior de la familia, que requiere un depósito judicial en sábado,
No podemos. Sí, no te puedo recibir. Espérame el lunes. ¿Y luego? O sea, decirle que que tiene que ir a la fiscalía porque ellos sí trabajan siempre. ¿Es una solución? No, claro que no. Y además es ilícito porque la ley dice claramente que todos los días y horas son inhábiles, que no hay días y horas inhábiles, que por tanto todos los días y horas son inhábiles en los negocios de materia familiar. El ejemplo que tú pones da cuenta de que podemos abordar ese problema jurídico que tú pusiste en el ejemplo. Una persona que acude a un juzgado familiar a pretender denunciar los hechos de violencia que sufrió al interior de la familia ante un juzgado familiar. Pero pretende denunciar. Sí, claro. Tienes dos enfoques que puedes desde el cual puedes abordar el problema. Que además uno me parecería muy grave y hasta ilícito, Decir, miren, usted pretende denunciar. Nosotros somos un juzgado familiar. Aquí no recibimos denuncias, aquí recibimos demandas, porque eso es lo que formalmente dice. Usted tiene que ir a tal fiscalía, a tal lugar. Ese es un punto de vista formal. Y que ocurre, ¿no? O sea, ocurre y que a mí me parece que habría que tener cuidado. Porque un tribunal es parte del Estado mexicano y tiene obligaciones que cumplir. Sí, claro. A mí me parece que otra forma es, mire, decirle, usted pretende denunciar, esto usted lo puede hacer directamente a la fiscalía, pero como yo ya tengo conocimiento de estos hechos, lo que tengo que hacer es en este momento tomarle su comparecencia. Si usted quiere, yo le puedo recibir ese escrito y yo enviarlo directamente a la fiscalía, o si usted quiere llevarlo, lleve. Pero en lo que usted va a la fiscalía, yo aquí le dicto una medida de protección. Pero como yo estoy dictando una medida cautelar es temporal, es transitoria, no la puedo dejar abierta por siempre. Sí, claro. Yo necesito de un procedimiento. Usted tiene el derecho a demandar en la vía civil los hechos de violencia familiar. Yo no la puedo asesorar directamente, pero la puedo canalizar. ¿Usted tiene abogado o no tiene abogado? No tiene abogado, la puedo canalizar con esta institución. Entonces, la canalizo con esa institución para que si ella quiere ejercer su derecho en la vía civil, pensemos, por ejemplo, en indemnización por daño moral. Pensemos que quiere, además, después de la violencia, pensemos que están las personas unidas en matrimonio, quiere el divorcio. Y pensemos que además quiere que el agresor salga. Sí, también, separación del dominio. Tiene que esperar a la fiscalía, ahí en la fiscalía. Y luego, tampoco quiero hablar mal de fiscalía, no, pero luego también ellos sale tantito del margen ordinario del procedimiento y ya también por sí mismo ponen trabas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la separación del domicilio también es algo que en mi punto particular de vista la fiscalía debería de autorizar de manera inmediata y a lo mejor no pedir autorización del juez. Pero bueno, sabemos que se tiene que hacer de manera obligada, ¿no? Pedir la autorización judicial porque es lo mismo, ellos tienen que establecer la medida cautelar y de repente respetar la garantía de audiencia y todo ese rollo que, bueno, también son derechos que tienen que respetarse, pero lo cierto es que está en peligro la vida y la familia. Y me ha tocado igual en experiencia de que pues tú llegas y no, hija, pues es que fíjate que eso no se pide así, y más si la víctima va sola, o sea, ese es el problema radical, ¿no? Mira, amigo, eso es una cuestión que a mí me parece que es cultural, pero cultural jurídica. Las personas operadoras jurídicas a veces nos hemos limitado por las formas del derecho, de la normatividad, de las leyes, y eso nos ha puesto barreras frente a los usuarios o las personas usuarias de los servicios públicos que tienen que ver con la cuestión jurídica, ¿no? Tribunales, fiscalías, policías, ¿no? Entonces, estas barreras han hecho o han propiciado tal vez la desconfianza de las personas en los servicios. Y en el ejemplo que tú pones, el hecho de que una persona que ha sido violentada vaya a la fiscalía y se le imponga la barrera formal de que como lo viene planteando está mal jurídicamente, pues impone esas barreras que le impiden acceder al servicio. Lo mismo pasa en un tribunal. Justo el ejemplo que pones. La persona va a pretender denunciar ante un tribunal, cuestión que no es competencia del tribunal, pero sí es competencia del tribunal otras cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de su derecho. ¿Qué derecho? El derecho a no sufrir violencia. Así es, sí. ¿No? Entonces, lo que pasó en este caso, en lo que tú dices
que puede pasar en la fiscalía o que puede pasar en un tribunal, me parece que tiene que ver con una cuestión de cómo se aproximan las personas operadoras jurídicas a las leyes, a las normas y a los problemas jurídicos. Me parece que se ha perdido cierta sensibilidad para saber que no nada más es un tema de normas, de leyes, sino de historias de vida, de personas. Y que las personas servidoras públicas debemos entenderlo así. Porque de otra forma no va a haber reforma constitucional que pueda ser útil el sistema jurídico en nuestro país si las personas que operamos esas leyes, esas reformas, esas normas, no hacemos que sean útiles para las personas. Insisto, un derecho menos formal y más útil requiere vocación de servicio en el ámbito de la aplicación del derecho, de las leyes, de las normas en el servicio público. Requiere vocación de servicio, preparación, sensibilidad y ética. La vocación de servicio te va a permitir interpretar la normatividad, las leyes y las situaciones que se te plantean para tratar de darles una respuesta útil, no jurídica solamente, sino jurídica y útil, porque no puedes dar una respuesta útil antijurídica, ilegal, ilícita, pero te va a permitir tratar de buscar la forma de darle utilidad a todo este entramado de leyes, normas, instituciones, para dar una respuesta útil a las personas para que puedan ejercer sus derechos. Sí, claro. Pero es la vocación de servicio. La preparación es lo que te va a dar las herramientas argumentativas, interpretativas para bajar esto que la vocación de servicio tiene a esa respuesta útil. La sensibilidad es lo que te va a permitir identificar contextos, realidades, caso por caso, para que con esa vocación de servicio y de esa preparación tú puedas llevar toda tu teoría a una solución práctica para cada caso. Okay. Esto no significa que siempre hay que dar la razón a las personas, pero vas a tratar de buscar la mayor parte de las veces soluciones de fondo útiles y decirles, ¿tienes el derecho? No tienes el derecho. No a decirles, ¿sabes qué? No te puedo resolver, porque jurídicamente estoy impedido para hacerlo por tal o cual cosa. Habrá ocasiones que sí, pero deberán ser las menos. Sí, claro. Y finalmente la ética va a servir para que todas estas herramientas anteriores, la vocación de servicio, la preparación o profesionalismo de las personas servidoras públicas y la sensibilidad, te lleven a soluciones jurídicamente correctas y admisibles. Y no a que te salgas de las reglas del juego con tal de dar una respuesta útil, pero que pueda ser arbitraria. Sobre todo en la impartición de justicia, amigo. Sobre todo en el tema de la procuración de justicia, en donde, por regla general, hay dos partes. Así es, sí. Sí, de hecho, y fíjate que es muy común que la gente piense que la justicia es completa cuando le dan la razón. O sea, y es algo que ocurre también de manera general, ¿no? Tú vas y acudes al juzgado y esperas que te resuelvan exactamente lo que tú quieres, y si no, la autoridad está mal. Y pierden de vista que, bueno, ustedes como operadores jurídicos resuelven también con las pruebas que les dan las partes, ¿no? Porque puede ser que, bueno, ok, tu verdad histórica es correcta, pero no me la sostienes con las pruebas idóneas, entonces se genera una verdad jurídica que es sobre la cual yo, juzgador, tengo que resolver. Y ahí es donde vienen los problemas de que, no, es que el juez no resolvió adecuadamente, o de seguramente se vendió. ¿Cuántas veces también no me ha tocado con muy apenado, obviamente, por el gremio total que dice, llega el cliente y dice, es que mi abogado me dijo que el juez me pidió tanto y como no se lo di, resolvió en contra? O sabes que yo todavía le di el dinero y resolvió en contra también. Son malas prácticas de los abogados también que se hacen, porque muchas veces el dinero se lo queda el abogado, en realidad el juzgador nunca. Yo siempre he dicho, no te vas a estar quemando por 3,000, 5,000, 10,000, 20,000, cuando sabes que
el participar en un hecho de corrupción no única y exclusivamente es la cuestión meramente patrimonial, o sea, hay una cuestión penal ahí, hay una cuestión administrativa ahí, y que no hay dinero en realidad que te alcance para quemarte, ¿no? Y sobre todo también hay que ver igual otros factores, ¿no? Como la edad, el prestigio, y que, repito, es el gremio quien se encuentra manchando la figura que ustedes como operadores pues lo hacen de la manera más imparcial posible y termina pues afectando a todo el aparato jurisdiccional. Y ahí es donde tocamos lo del tema de la confianza, ¿no? Yo sé que ustedes, obviamente, implementando estos 4 factores importantes en la imagen que debe de revestir en todo servidor público, pero también, y lo tomamos de nueva cuenta, nosotros como sociedad y sobre todo como gremio jurídico debemos de evitar ofuscar o mentirle a la sociedad, uno, de cómo opera el aparato jurisdiccional, de cómo opera la Procuración de Justicia o de cómo opera la administración pública en general, y 2, no intentar eximirnos de responsabilidad y hacer frente de que cuando nosotros nos equivocamos tenemos también nuestras consecuencias propias, porque repito, es muy fácil mandarlo todo a la otra cancha que no está aquí contigo, ¿no? O sea, es muy fácil decir, ¿sabes qué? Este cuate se vendió y no está aquí para defenderse. Y se vuelve todo una marama de situaciones que puede desencadenar en una bolita de nieve que sí le puede llegar a causar repercusiones o situaciones jurídicas al servidor público y él ni en cuenta, ¿no? O sea, eso es lo que a mí se me hace pues poco ético y profesional también de nosotros como abogados. Fíjate que el tema de la confianza ciudadana, insisto, entre otros factores, porque es multifactorial, pero el tema de la comunicación es trascendente. Como ya lo habíamos dicho, una sentencia es un discurso a través del cual se resuelve un problema jurídico, por regla general. Uh-huh. Una resolución judicial, de hecho, es el discurso a través del cual se resuelve un problema jurídico. Una petición, se da contestación a una petición, se resuelve un problema jurídico que se plantea, o se declaran derechos en aquellos casos en donde no hay controversia, o de hechos o derechos, ¿no? Dice la norma en el caso de la jurisdicción voluntaria en materia civil. Pero al final del día, cada respuesta que da una autoridad, una resolución judicial, un acuerdo de la fiscalía, una sentencia, generalmente son documentos o discursos, porque habrá resoluciones orales que resuelvan problemas jurídicos. Pero más allá de eso, de ese discurso hay un mensaje que se traspola a la sociedad, no nada más el caso concreto, sino que se manda el mensaje de cómo, cuándo y por qué tienes un derecho y no lo tienes. Uh-huh. En el ejemplo que tú pusiste, que es clarísimo y me parece magnífico en realidad, tocas varias cosas, o sea, se pueden tocar varias cosas, porque la comunicación no nada más se da a través de las resoluciones judiciales. La comunicación institucional que se da a esta persona que acudió a un tribunal familiar a pedir que le recibieran una denuncia, del cual no era competente en principio para recibir la denuncia, pero tal vez sí es competente para resolver el tema del derecho que esta persona trata de ejercer, el derecho a no ser violentada, a recibir una protección ante esa violencia que ha sufrido. Ese sí es un tema de competencia del tribunal. Sí, claro. Y que incluso hasta pudiera haber actuado de manera oficiosa. Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo servidor público que tenga conocimiento de un hecho delictivo tiene la obligación de denunciarlo, básicamente. Pero no solo eso. En el ámbito de su competencia tiene la obligación de proteger derechos humanos, artículo primero constitucional. Sí, también. Entonces a mí me parece que la comunicación institucional que se le debe dar a esta persona, o una adecuada comunicación institucional sobre los servicios que presta el tribunal, en ese ejemplo que pusiste, es, a ver, dentro del ámbito de mis competencias, te voy a explicar qué es lo que yo puedo hacer para que tú ejerzas ese derecho. Y en lo que no es mi competencia, o te canalizo directamente, salvo que tú no lo quieras así, o te digo cómo, a dónde puedes acudir. Pero en ese escenario hay cosas que tienes que hacer de oficio y ni siquiera tendrías por qué cuestionar si quiere o no quiere hacer. Por ejemplo, si hay una noticia criminal, el deber es denunciar. Sí, claro. Y este tema de la posible corrupción que pueda haber en el sistema de impartición de justicia, cuando generalmente, en el ejemplo que pones, una persona le es requerida por su abogado dinero para
determinadas cuestiones. Y mencionabas algo, ¿no? Uno no se va a quemar por 3,000, 5,000, 10,000 pesos. Cuando estás en el servicio público, amigo, no se trata de si te quemas o no te quemas. Se trata de estas 4 principales características que para mí debe tener un servidor público, insisto: vocación de servicio, profesionalismo y preparación, sensibilidad y ética. Y no solo es una cuestión de ética. La vocación de servicio, si tú tienes la vocación de servicio de impartir justicia, tienes la vocación de impartir justicia de manera imparcial y de manera útil. Sí. Eso, de entrada, combinado con la ética, te va a impedir que tú hagas algo indebido para prestar el servicio, porque tu vocación es servir. Así es. Por eso la vocación de servicio para mí es el principal atributo que debe tener toda persona servidora pública, porque con ella van, por regla general, los otros 3 atributos. El que quiere prestar un servicio y lo quiere prestar bien, porque la vocación de servicio es prestar el servicio bien. Se va a procurar prepararse para adquirir la mejor teoría, para dar las mejores soluciones prácticas. Va a procurar enfocar todas las problemáticas jurídicas que se le presentan para poder identificarlas y darles la mejor solución posible. Que esto puede ser o no darle la razón a la persona. Es una cuestión de medios y no de resultados necesariamente. Y va a procurar ser ético, actuar correctamente sin ser arbitrario y sin infringir las reglas del juego, las normas, las leyes. Entonces, a mí me parece, esto es así, y te cuento rápidamente algo. El otro día en mi lugar de trabajo, una persona abogada se acercó al parecer con otra persona que era su cliente, supongo. Y me saludó y me recordó cuando yo era persona juzgadora. Y le dijo: le presento al licenciado, y me presentó. Y le dijo algo que justo tiene que ver con la comunicación y es lo que justo demuestra que el intentar hacer las cosas como las hemos venido platicando tienen estos resultados de confianza de las personas. Y no digo confianza ciudadana porque, pues, decir confianza ciudadana tal vez dejaríamos a niñas, niños y adolescentes fuera del concepto, ¿no? Entonces, la confianza de las personas hacia el servicio se da como entre otras cosas, con una buena comunicación. ¿Qué es lo que le dijo esta persona cuando me presentó, esta persona abogada, con su cliente? Le dijo: le presento al licenciado, me presenta. Y le dijo: él fue juez en el estado. Y cuando uno entraba a platicar con él o a pedirle alguna explicación sobre sus resoluciones, así le dijo, literalmente, y como se dice en el argot: aunque te diera palo, salías contento. Eso. Y salías contento porque te daba una explicación clara y precisa de las inquietudes que tú tenías. Que si bien estaban ya en su resolución, si algo había quedado tal vez no de la mejor forma explicada, él te decía personalmente, cuando tú se lo pedías, el por qué había tomado tal o cual decisión. Cuando me presentó así, que además no había sido la única vez que alguien se había referido así de mi persona, y no es algo de lo que a mí me gusta hablar, pero te digo, hay que tener comunicación y esto hay que comunicarlo también. Sí, claro. Así porque esto me parece que da cuenta, es testimonio de que cuando hay una buena comunicación en el servicio público, se genera la confianza de las personas, usuarias. Sí, claro. O sea, la verdad es que casi todos los servicios personales, vamos a decirlo así, sea el trabajo que sea, las buenas recomendaciones siempre son fruto de todo un esfuerzo atrás y que eso nos genera resultados positivos hacia el futuro. En el ejemplo que tú das, bueno, esa buena referencia que tuvo él, eso hace también que el ciudadano se vaya con confianza y va a esparcirlo hacia el público en general, ¿no? A nosotros igual luego nos toca también lo mismo, ¿sabes qué? Trabajaste bien, te recomiendo con otra persona. Es justo eso, amigo, es un tema de comunicación, entre otros, o sea, no quiero decir, pero la comunicación a mí se me hace como el factor más
uno de los principales factores, ¿no? Y el hecho de que alguien diga, aunque no me haya dado la razón, salí satisfecho del servicio que me prestó por tal o cual circunstancia, dice mucho de esto que hemos venido platicando, que la confianza de las personas hacia el sistema se puede construir a través de una efectiva comunicación. Y fíjate que, bueno, esa parte ya también a lo mejor es un poco técnico de más, pero tiene que ver también con la justicia completa, congruente y exhaustiva. Hay juzgados, obviamente, de conocimiento abierto, que aquí, además de que te resuelven, te orientan. Y como tú bien dices, ¿sabes qué? Salió una resolución adversa, pero me explicó el por qué. Y es una cuestión que yo ya no lo voy a volver a realizar a futuro. Mira, fíjate que acabas de tocar un punto y me acabo de acordar de una sentencia que dicté cuando fui juez especializado en materia familiar. Haz de cuenta que era un juicio en el que una persona, y vamos a ponerlo así, no necesariamente es discriminatorio algo el lenguaje que voy a utilizar, pero bueno, en ese caso era el padre, y es bueno aclararlo así, era el padre, porque me he referido a personas servidoras públicas y no necesariamente en masculino, trato de utilizar lenguaje incluyente, pero en este caso hay que ponerlo como fue. El padre le demandó en un juicio a la madre de sus hijos el que le permitiera la convivencia. Esa es la demanda. Que se estableciera un régimen de convivencia para que él pudiera convivir con sus hijos. La madre, al parecer, le había impedido la convivencia. La madre, en su contestación de demanda, argumentó que en relación con la convivencia hizo diversas manifestaciones, pero tocó un punto especial, que además es un punto que por regla general es usual. No sé por qué, pero es usual. Y dice, es que él no le da la pensión alimenticia a nuestros hijos. Entonces, básicamente lo que dicen es, bueno, no te he permitido la convivencia porque no has dado la pensión. O por lo menos es el mensaje que yo entendía. Pero nunca recombino pensión alimenticia. Ok. Si tú ves desde el punto de vista formal ese asunto, tal vez el juez, o bueno, en ese caso yo, hubiera decidido únicamente sobre la convivencia. ¿Pero qué crees que hice? De entrada no analicé el asunto como generalmente se analiza un asunto desde la visión. Y digo generalmente no porque yo así lo hubiera hecho, pero porque así pasa, lamentablemente a veces, o por regla general, por esta visión formal. Decidí el punto de vista no desde la visión adultocéntrica, sino desde el punto de vista de lo que los niños querían. Del menor. Durante ese asunto se entrevistó a los niños, se escuchó a los niños, se les pidió su opinión sobre el problema jurídico que habían planteado sus padres y tomé mi decisión. Pero mi decisión partió de lo que los niños querían. Incluso esa sentencia la hice en formato de lectura fácil y no solo eso, sino que programé una audiencia por Zoom para explicarles mi decisión a los niños y cómo había influido lo que ellos querían, lo que me platicaron, para tomar la decisión como la tomé. Ok. Si tú hubieras visto la expresión de esos niños, era de felicidad, amigo. Sí, pues se sintieron verdaderamente incluso escuchados, me llegué a conmover. Recuerdo que, vaya, no sé si hasta una lágrima se me salió por ahí de que, o por lo menos se me pusieron los ojos llorosos, de que vi la expresión de niños que en ese momento se sintieron verdaderamente escuchados. Sí, escuchados. Y que, no sé, tal vez sea muy subjetivo de mi parte, pero yo lo que vi en esa audiencia fue que los niños se sintieron valorados. O sea, ni siquiera por sus padres, sino por el proceso que habían vivido. O sea, lo que yo dije vale, básicamente. Sí. Porque este señor, que ni me conocía, y que conocí ahí, cuando me entrevistó, sí tomó en cuenta lo que yo dije. Ajá, me escuchó, me hizo caso, ¿no? Y estableció un régimen de convivencia, los padres estuvieron de acuerdo, pero no solo eso. Tú podrás decir, bueno, pues ya usted cumplió su función, ya resolvió el tema de la convivencia. Sí me pronuncié sobre alimentos. Eso está súper bien. Pero no me pronuncié en el sentido de condena. Ok. Me pronuncié en el sentido de hacerle ver al señor que los niños tenían ese derecho a recibir una pensión alimenticia y le recomendé que siguiera cumpliendo
con la pensión que les asignaba, porque el señor iba y consignaba. Y la señora nunca había dicho que eso era insuficiente ni nada, simplemente dijo no lo hace, o no lo hace en tiempo, lo hace cuando quiere. Pero yo sí me pronuncié como una especie de recomendación, no de condena, porque bueno, eso no había sido materia de la litis, pero no podía invisibilizarlo. O sea, yo no podía resolver convivencia y decirle a la señora, es que su argumento no puede restringir el derecho de convivencia de los niños y dejarlo de lado. Mi obligación, bueno, yo así lo vi, era pronunciarme y decir, explicarle a las partes, a los padres de los niños y a los niños que ellos tienen derecho a que sus padres les generen las condiciones para ir a la escuela, para que estén bien de salud, sí, claro, para que se les cuide de cualquier peligro, en fin. Entonces establecí un resolutivo en donde dije que se le recomendaba al señor continuar dando la pensión suficiente para, no era una condena, incluso no podía ser materia de ejecución de sentencia y así lo establecí. Pero sí hice un pronunciamiento, porque nosotros, quienes estamos en el servicio público, me parece que tenemos que utilizar todas las herramientas necesarias para que haya una comunicación, insisto en el tema de la comunicación eficiente. Las personas tienen que saber qué derechos tienen. Si las personas no saben qué derechos tienen, no van a poder exigirlo. Si las personas no saben qué derechos tienen, no van a poder exigirlo. Y una sociedad en donde sus integrantes no exigen sus derechos está condenada a vivir con lo que se les pueda proporcionar por las autoridades o por los propios contextos sociales. Sí, fíjate que a mí me tocó, igual en experiencia precisamente se estableció, mejor dicho, se autorizó una medida cautelar de depósito de menores, se estableció régimen de convivencia y el juez fue más allá y ahí sí estableció pensión alimenticia provisional. Yo en ese caso llevaba a la parte, al deudor alimenticio, lo sensibilicé, le dije, mira, ¿sabes qué? Yo también creo que a lo mejor fue un poco excesivo que nos condenara al pago de una pensión. Digo, pero la verdad es que pues tienes que darlo. No, aquí no hay digo, lo bueno que fue ahorita y no lo hizo a través de otra demanda por separado, pero luego no te enteras si ya está avanzado el proceso. Yo creo que estuvo bien, se me hizo completo y transparente. Le dije, nada más vamos a pelear a lo mejor lo del porcentaje de acuerdo a tus necesidades, pero era algo que tus hijos necesitaban, y ante la deficiencia del abogado que le estaba asesorando, pues no reclamó alimentos y el juez, en cumplimiento del interés superior del menor, los protegió, porque no reclamó, o mejor dicho, no condenó alimentos para la madre custodia, únicamente y exclusivo para los menores. Te digo, repito, puede ser excesivo, pero yo sí, pues, no lo consideré conducente y sensibilicé al cliente que tenía que pagar. Pero es justo lo que decimos, digo, sin cuestionar esa resolución judicial, incluso hay precedentes de la Corte en donde dice, precedentes obligatorios, o sea, criterios obligatorios del máximo tribunal de nuestro país que te dicen, a ver, estos juicios son de litis abierta, pero el hecho de que sean de litis abierta no significa que puedas transgredir el derecho de defensa de la persona a la que le pueda afectar tu decisión. Sí, incluso claro. Dice, si tú demandas alimentos y durante el juicio nace otro hijo, la litis abierta te permite meter los alimentos de nuevo miembro de la familia, ¿no? Pero, si lo vas a introducir, tienes que dar derecho a que la persona se defienda. Sí, claro. Para ello. Entonces, y es, otra vez reitero, o sea, tenemos que dar soluciones de fondo, sí, pero tenemos que garantizar los derechos de todas las personas. Entonces, me parece que eso va a ayudar a que haya confianza de las personas en el sistema de impartición de justicia y en general en cualquier servicio público.